Bienvenidos. Hoy voy a explicar cómo limpiar un asset escaneado 3D. Para empezar tenemos que venir a Megascan. Megascan es una librería gratuita que además está asociada con Epic Games que nos permite coger assets que vienen de escaneado 3D. ¿Cuál es el problema de un escaneado 3D? Que si miramos la geometría está toda hecha triángulo, está destrozadísima. Aquí tenemos la suerte de que ya nos preparan los assets para que podamos montar sobre todo escenografías o utilizarlos dentro de juego. Pero también es interesante saber cómo podemos limpiar un asset de este tipo para utilizarlo en nuestros propios proyectos. Yo he buscado un asset sencillito para explicar el proceso, como podría ser este. Lo primero que tenemos que hacer es registrarnos con Epic Games para descargarlo. Yo lo tengo descargado. Entonces cuando lo descarguemos tendremos un zip donde nos incluirá toda esta información. ¿Vale? Aquí tenemos una imagen de cómo tiene que quedar nuestro objeto, el que nos acabamos de descargar. Tenemos los diferentes lots, ¿vale? Los lots son level of detail. Esto en videojuegos lo utilizamos porque dependiendo de la distancia que tiene la cámara al objeto nos puede cargar algo con menos poligonaje. Si está muy lejos cargará algo muy low poly y si está muy cerca cargará algo con más detalle. Entonces, siempre que nos interesa coger el lot 0, que sería el que tendría la cámara al lado, que tendría el máximo de detalle y sobre todo en escalado 3D es el que nos importa. Luego por aquí podemos ver diferentes texturas. Aquí tenemos un albedo, por aquí tenemos un displacement, un normal, un roundness. Toda esta información, luego lo que vamos a hacer es aprovecharla dentro de nuestro nuevo modelo low poly, ¿vale? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues eliminaremos todo lo que tenemos en escena, Shift C, ¿vale? Para centrar el 3D cursor, voy a ponerme para que se vean los comandos que voy a utilizar. Ta, 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 ta. Cierro esto, ¿vale? Y nos vendremos a importar. Aquí escogeremos el tipo de objeto, que en este caso, ya que está muy pensado para videojuegos, este archivo debería ser FBX, ¿vale? Si no lo podemos comprar, pues clic derecho y aquí vemos qué formato tiene el archivo. Pues le daríamos a importar FBX. Ahora nos tocaría buscar en la carpeta. Yo un truquito que utilizo para no pasarme 2 horas buscando, control C, por aquí control V y enter. Y nos va a la carpeta. Y como decía, aquí nos interesa cargar solo el lot 0, porque lo que vamos a hacer es limpiar el lot 0 para poderlo utilizar en videojuegos. Bien. Aquí pueden pasar dos cosas, si es que nos venga con materiales o que no. ¿Cómo podemos comprobar si tiene o no materiales? Pues bueno, una forma rápida sería indicar que queremos ver los materiales del objeto y veremos si tiene alguno, que en este caso es un material blanco, por tanto no tiene nada. Sí tiene material, pero... Ah, pues no, no tiene material tampoco. Bueno, vale. Si venimos aquí abajo a la derecha, tenemos la esfera de material. Ahora lo que vamos a hacer es crearle un nuevo material. A este material le vamos a incluir todas las texturas. ¿Qué es lo interesante de esto? Vale. Yo suelo hacerlo en shading porque ya me pone una interfaz que me permite ver este desplegado en nodos, ya que me es más cómodo. Entonces yo le voy a shading y aquí puedo ver qué es lo que tengo. Esto de aquí, en materiales, que me ha cambiado la opción, es lo mismo que tengo aquí. Podemos ver que todos los parámetros son exactamente iguales. Yo lo que suelo hacer es quitar el specular, porque me suele molestar, es el brillo este que tiene el material y suele quedar muy plasticoso. Entonces, o lo quito o lo reduzco mucho, ahí ya depende del objetivo. ¿Y qué es lo siguiente que vamos a hacer? Vamos a empezar a conectarle las texturas. Aquí podríamos buscar un nodo, ¿vale? Con el espacio hacemos al buscador, si no, Shift A, igual que cuando generamos una geometría en escena. Y aquí buscaría un texture, un image texture, que le he dado otra cosa. Shift A, tenemos por aquí el texture, image texture, ¿vale? Y nos cargará este nodo de aquí. Por ahora no está conectado y no se ve ningún cambio aquí a la derecha, pero en principio aquí hemos añadido este nodo. El color lo voy a conectar a la base color, ya que es una textura. Y a partir de aquí nos pone que aquí tenemos una image texture, porque la hemos conectado como un nodo. Si lo desplegamos, aquí nos permite o crear una nueva imagen, voy a acercar más el objeto para que lo veamos, o abrir. Es lo mismo lo que tenemos aquí abajo respecto a lo que tenemos aquí a la derecha. Pues le damos a Open. Ahora aquí tendremos que ir a la misma ruta que teníamos, ya que tenemos las diferentes texturas. En este caso es el albedo, ya que estamos hablando del color, ¿no? Del diffuse. Por tanto, hacemos doble clic
y automáticamente nos cargará en nuestro modelo nuestra textura escaneada 3D. Lo que decía, ahora que vemos nuestro modelo, vamos a ver cómo es la geometría. Si apretamos tabulador, entramos a Edit Mode. La otra alternativa que tenemos es acceder desde aquí. Y vemos cómo toda la geometría está rota. ¿Vale? No es que esté rota, pero está toda llena de triángulos. Y por ejemplo, esto lo tiene por aquí revisado, por aquí arriba en la esfera, también tiene por aquí incluso esto, ¿no? Que no termina de estar bien ajustado, entonces se pierde un poco la forma. ¿Vale? Entonces, ahora lo que nos interesa es proyectar todo este detalle. ¿Cómo vamos a proyectar todo este detalle en una versión más funcional, ¿vale? Más limpia? Tendríamos que hacer una retopología, ¿vale? Yo digo que es una retopología, al final lo que vamos a hacer es irnos a Model, bueno, un momento, antes de lanzarme, avanzar rápido. Si queremos conectar otros mapas, iremos viendo qué opciones tenemos. Pues bueno, teníamos un mapa de roundness, que está por aquí, pues lo mismo, podemos coger este nodo, Shift D, igual que duplicaríamos una geometría, y le conectamos el color al roundness. Y por la carpetita le daremos a Open y seleccionaremos el roundness, que es este de aquí. Y Open Image. Tardará un poco en compilar, pero ya se tendría que empezar a ver el reflejo de la iluminación con este material que le afectaría. ¿Vale? Ahora no tengo una luz, claramente sería la iluminación de la escena y todo esto. Lo mismo con los otros, pues si tengo un metallic, pues se lo conecto al metallic. Si tengo un normal, se le puede conectar al normal. El normal es un poco más complicado, ¿vale? Esto quiere decir, sí, vamos a introducirlo como una imagen, y esta imagen sería nuestro normal. ¿Por qué es un poco más complicado? Porque aquí vemos que esto es un color, que la bolita es amarilla, y esto es un normal, que la bolita es lila. ¿Qué pasa? Esta información no la está convirtiendo como toca. Para que se la coma bien, ¿vale? Para que podamos introducirla y que funcione bien, necesita un nodo. Aquí si buscamos normal, ¿vale? Tenemos un normal map. Y aquí podemos ver cómo tenemos una bolita amarilla y una bolita lila, que nos quiere decir que aquí introducimos color y por aquí le damos el vector, ¿vale? Le pongo en Jet Space, que es lo que me suele dar menos problemas, y ahora ya nuestro objeto debería tener funcionando el normal. Le cuesta un poquito compilar, pero bueno, lo selecciono, se tendría que ver, sobre todo se tendría que ver en render y si tuviera alguna luz, que ahora mismo no la tengo. Pues bueno. Vale, una vez seteado nuestro material base, lo que nos interesa es ir otra vez a modelar. El material se puede setear más tarde, ¿vale? No hace falta setearlo ahora, pero bueno, la idea es pasar a ver y tener en cuenta esto. Shift C para centrarlo, vuelvo a modelado y le doy al 5, porque yo trabajo con ortográfica. Bien, me pongo en la vista frontal. Ahora lo que me interesa es recrear mi objeto 3D. ¿Cómo lo voy a hacer? Pues bueno, necesitaré crear toda la geometría que tiene por encima mi objeto. Hay diferentes formas de hacerlo, aquí ya depende de cada uno cómo modela. Yo por ahora voy a empezar con un plano. Tabulador para entrar en el modo del plano y le diré rotar x90. Ahora lo reduciré porque lo que quiero es que me coja la forma y el tamaño del objeto que tengo escaneado 3D. Bien, si aprieto Z veo ambas geometrías. ¿Qué es lo siguiente que tengo que hacer? Aquí tenemos el snap. El snap lo que nos va a hacer es, por decirlo de una manera, atraer a donde le indiquemos. Ahora mismo, por defecto, viene el snap a la grid. Si yo empiezo a mover, pues utilizará la geometría de la grid. Si nos fijamos, va saltando, no es porque le falte espacio, sino porque va buscando los puntos de la grid para moverse en ellos. Este desplegable nos permite indicar a qué queremos que se adhiera. Podemos adherirlo a vértices y buscar los vértices más cercanos o faces. Cuando activamos la opción de faces, este desplegable se abre y yo, la verdad que nunca leo las opciones porque sé que siempre es activar estas. Bien, ¿qué acabamos de hacer? Le acabamos de indicar que queremos que nuestra geometría se adhiera a las caras que nosotros estamos viendo. Todo esto de aquí, todo lo que es nuestro objeto, son caras diferentes. Pues me voy a la vista frontal y con la G vemos como ahora sí vemos los vértices. Porque si roto y aprieto la G, veremos cómo se está desplazando el vértice por todas las caras. Aquí lo que tendré que hacer será buscar los puntos que me interesa para representar la geometría que tengo escaneada 3D. Ahí vemos,
y que se ajuste lo máximo a la forma de mi objeto. Este es el mismo principio que utilizamos para hacer la retopología, que básicamente es coger un modelo high poly con más detalle y recrearlo como un modelo low poly. Hemos de tener en cuenta que como vamos a proyectar mapas, a lo mejor no nos tenemos que centrar en todo el detalle que tenemos. Si queremos, se puede hacer y quedaría mucho más detallado. Pero como casi todo lo vamos a proyectar después por mapa, tampoco me interesa. Pues bueno, haré una extrusión y ahora vemos que cuando muevo no se adhiere, ¿vale? No lo está juntando. ¿Por qué? Porque solo juntará cuando detecte, ¿vale? Con la G, si no apretamos G no lo va a hacer, que hay una cara a la que se puede unir, ¿vale? Que está a la misma altura. Entonces iremos ajustando toda la geometría lo máximo posible a nuestro objeto. Por ahora no me preocupo mucho de deformaciones ni todo, procuro que más o menos quede a la forma del objeto y que la vaya representando bien ajustada. Por aquí. ¿Vale? Nos fijamos que cuando aprieto la E para hacer las extrusiones, sí que la adhiere un poco, pero a veces si no aprieto la G no termina de juntarlo, ¿vale? De colocarlo donde interesa. ¿Cómo iré haciendo las extrusiones y ajustándolo? Tengo que ir haciendo la forma. Si veo que tiene una hendidura, necesito un edge que soporte esa hendidura. A ver, ahora he perdido aquí un vértice. ¿Vemos? ¿Vale? Aquí pensaba que me lo había juntado a la parte frontal, pero me lo estaba juntando a la parte trasera. Con esto es lo que tiene el tema de la retopología, que ir con cuidado. Hacemos una extrusión por aquí y seguimos añadiendo geometría siguiendo la forma del objeto. Aquí, por ejemplo, me interesa que esto quede más para la derecha. Esto igual. Y esto lo iremos moviendo por aquí. Es un proceso lento. Hay que ir comprobando que todo esté bien situado donde toca. Y dependerá obviamente del detalle que le quiera dar, pero tengo que ir ajustando que todos los vértices estén donde toca y que queden escalados como yo quiero o como se ajusta mejor la geometría. Y así hasta recrear todo el objeto. Solo me estoy centrando en una de las caras, ¿vale? Mm. Cuando no veo los vértices porque se están introduciendo mucho, le doy a la G. Una de las cosas con las que siempre me he peleado bastante con la retopología en Blender es que es muy difícil ver las caras. Los trucos que suele utilizar la gente es poner un material con un color, porque de esta manera podemos ver que es diferente un objeto a otro, o incluso la opción que suele gustar mucho para sacar render del matcap de object, ¿vale? Que en principio, ahora no recuerdo cuál era, pero sería aquí, object o random, ¿no? Sí, random. Vale, que automáticamente ya nos pone diferentes colores. Pero vemos cómo las caras se siguen superponiendo, entonces nos cuesta saber con cuál estamos trabajando. ¿Qué es lo interesante? Pues si nos venimos aquí, que es el display, tenemos un visibility, un viewport display, ¿vale? Y la última opción es in front. Si la activamos, el objeto que la tenga activada siempre se verá por delante del otro. Esto nos puede ayudar para ver, pues a lo mejor esto, fallos o piezas que a lo mejor no están cosidas donde toca. Y a simple vista, pues nos sería más difícil solo con el material que había. Bien, a partir de aquí, pues lo mismo. Destruimos, destruimos, escalamos. ¿Qué pasa? Claro, aquí nos fijamos. Si empiezo ya a rotar, como siempre está adelante, nos tapa un poco el objeto. Entonces no termina de ser muy, muy amigable, sobre todo si tenemos que rotar. Pero bueno, no nos había hecho la extrusión, ¿no? Pues ahora extruyo. Y aquí, ¿vale? Yo esto ya directamente lo haría como un plano. Le voy a desactivar el infront. Ahora yo ya estoy ya un poco más acostumbrado a esto. Vale. Ahora voy a ocultar mi objeto escaneado 3D. ¿Por qué voy a hacer esto? Mi objeto está centrado en el eje. Le voy a añadir un mirror. Este mirror por defecto viene en X. Le voy a desactivar X. Le voy a decir que en Y.
Bien, ya sabemos que mi objeto, la parte frontal y la parte trasera son iguales. ¿Cómo lo voy a acabar de limpiar? Vale, pues ahora le activaré de limpiar, perdón, de hacer. Ahora le activaré el clipping, entraré en Edit Mode y arrastraré esta pieza hasta que se cosa con el resto. Como sé que es cúbico, ¿vale? Y diré cúbico porque en realidad es un rectángulo enorme con hendiduras, sé que los laterales prácticamente seguirán esta misma forma. Entonces lo que puedo hacer es una extrusión. Aquí hay que ir con cuidado porque tengo activado el snap y esto me la puedo acabar liando, así que lo voy a desactivar. Voy a hacer una extrusión y la voy a desplazar en Y, ¿vale? Lo mismo tendré que hacer en el eje, perdón, en el otro lado. ¿Forma rápida de no hacerlo? Pues le marco un edge, Z para entrar en wireframe y con la B selecciono X, Faces, y ahora le digo que también me lo haga en X. ¿Qué tendré que hacer? Seleccionar este eje central y desplazarlo para que se cosa todo en el centro. Bien. Luego tendré que hacer un merge by distance, que los que no estemos utilizando, los que no estéis utilizando las opciones que tengo yo, que le tengo con W, nos venimos aquí Mesh y tenemos el Merge, y aquí by Distance. Y todos los vértices que estén muy juntos nos los superpondrá. Ahora tenemos en cuenta que tanto a derecha e izquierda es exactamente igual el objeto. Pues aquí veo que si aquí no hay dos vértices, este vértice de aquí pues tendrá que venirme para acá. Y lo mismo de antes, Merge by Distance. Ahora esta cara superior entiendo que es un plano, escala Z 0. Bien. Y podré ir ajustando el resto de edges según crea conveniente. En esto, pues, por ejemplo, escala Z0. El objeto original no es completamente simétrico, pero como vamos a tener un margen a la hora de proyectar, nos permite también acabar de limpiar un poco la forma. Todo depende si queremos que sea más realista o utilizarlo más limpio simplemente y ya está. Pues esto, escala Z0, para acabar de ajustarlo todo. Luego también, por ejemplo, esta parte de aquí podría desplazarlo un poco en X para que me coja mejor la forma. Y lo mismo de antes, esto de aquí, escala Z, 0, porque es plano, o yo por lo menos lo veo plano. Si quiero que esto quede completamente plano en el eje Y, pues escala, escala Z, no, escala Y 0. Se lo indico según el eje al que lo quiera setear en 0. En este caso, escala X 0. Cuando tengamos alguna duda de qué eje vamos a utilizar, arriba a la derecha nos lo puede indicar, ya sea menos Y, X, Z, dependerá de dónde estemos trabajando. Pues bueno, aquí me faltaría una escala X0 para acabar de comprobar que está escala Y0. Bien. Ahora tendríamos el cuerpo de nuestro objeto. Para acabar de limpiarlo del todo, lo ideal sería ya aplicarlo y estos edges, ¿vale? Aplicar el mirror y estos edges de aquí centrales, que en realidad no me están aportando nada de forma, o no deberían, X, edge loops. Ahí está. Así de esta manera todo queda completamente recto y tenemos nuestro objeto limpio en comparación a GNX, ¿vale? Ahora vemos los dos objetos y obviamente que este es un escaneo 3D y tiene mucho más detalle y tiene de todo, pero la forma vemos que es la misma de nuestro objeto original. Por tanto, esto nos interesa. Siempre tiene que estar el low poly en la misma posición que el high poly. Si lo desplazo en Object Mode, lo bueno que tengo es que con la N puedo abrir este menú lateral, si no aquí. Si vamos a Item, vemos la localización, la cual podemos modificar, que es lo que hacemos al desplazarnos en este mapa. Entonces, siempre que todo esté en el 0, 0, podemos poner que esté en el 0 y solventar. Así que lo podemos poner a un lado si queremos para verlo. Bien, aquí nos tenemos que fijar después, ahora voy a desactivar. Lo ideal ahora de esto es, pues eso, indicarle como el low, ¿vale? Desactivo. Lo siguiente que tenemos es esta esfera. Si nos fijamos aquí, ¿vale? La geometría está junta y está cosida con triángulos intentando dar la máxima forma. Es normal. ¿Por qué? Porque esto es un escaneado 3D. Lo que hace es intentar representar toda la geometría como un solo objeto, aunque sean objetos separados. ¿Qué pasa? Nosotros, y si nos fijamos también en el material, ¿vale? El objeto original, seguramente esta esfera va atornillada, ¿vale? Si nos fijamos en la textura no es igual. Entonces, claro, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a intentar ser sensatos, ¿vale? Como eso que no hacen los que corren, pues sensatos. Tenemos aquí una esfera.
¿Cómo podemos representarla? Hacerla para nuestro objeto. Vale. Primero de todo, fijémonos que está desplazada. Por tanto, lo interesante es hacerla como un objeto aparte, porque si tenemos que sacarla de aquí del objeto va a ser bastante más difícil. ¿Qué cosas tenemos? Que cuando generamos una mesh podemos decirle una VSphere. Esta VSphere por defecto viene con muchos círculos, edges, con mucho detalle, ¿vale? Por ahora no necesitamos que tenga tanto detalle. Luego, con nuestro low poly, si queremos añadirle más detalle y la proyección y todo, ya lo haremos. Pero ahora mismo no queremos que tenga mucho detalle. Yo, por ejemplo, le pongo de 12 y de 12, que sería bastante low poly. Le podría añadir más, pero por ahora me vale. Luego lo que le haría para que no me moleste a la vista ni me dé la sensación de que no está funcionando, ¿vale? Perdón, o de que le falta geometría, le pondría el Shade Smooth. Así ya tengo la sensación de que es una esfera. Voy a desactivar esto un momento. Uno. Esto era. Bien. Una OSphere por defecto tiene que acabar en triángulos. Entonces yo lo que suelo hacer es limpiarlo. ¿Cómo lo limpiamos? Pues eliminamos esos vértices. Por eso necesitamos también que sea un número par. Y le añadimos un par de caras. Con control R. Ahora voy a añadir un edge y un snap a vértices, ¿vale? Que es lo que he cambiado ahora, le activo el snap. Ahora cuando lo mueva, pues al vértice al que me acerque se coserá. Pues lo pongo en este. Y lo mismo haré en este. Seleccionaré todo. Me puedo venir aquí para que se vea Mesh, Merge by Distance. ¿Vale? Ya no me dice que he eliminado dos. ¿Por qué? Porque estos estaban superpuestos. ¿Qué es lo que tengo ahora? Que tengo que hacer lo mismo en la parte de abajo. ¿Me da pereza hacerlo? Sí. ¿Cómo lo hago? Pues lo mismo de antes. Z para entrar en wireframe, elimino las caras, le añado un mirror y le digo que en este caso el mirror en Z, que tenga clipping para que quede todo cosido. Entro a GenMode y le digo Apply. Bien. Pero ahora nos fijamos y esta esfera es una esfera con la parte de arriba y la parte de abajo plana. Le apretamos espacio, que yo tengo el buscador, y le damos a To Sphere. Que activa muchas herramientas y ya empieza a tener unos menús muy raros. Ahora, cuando muevo, ¿vale? Cuando alejo el ratón, nos fijamos en la parte de arriba. Se vuelve más esférico, ¿vale? Lo que hace este comando es intentar que nuestro objeto quede lo más esférico posible. Volvemos otra vez a nuestro objeto original, que sería nuestro escaneador 3D. Entramos en Edit Mode con nuestra esfera, desactivamos el Snap, la subimos para arriba y con el Wireframe vamos a ajustar el tamaño. Podemos ver que ya no solo está desplazada en profundidad, sino también en el lateral. Entonces, por ahora, la voy a situar lo más centrada posible y que se ajuste al máximo a nuestro objeto. Luego la ajusto por esto es 3D, así que me pongo la vista lateral y acabo de ajustar la esfera. Me falta un poco de tamaño para que, pues bueno, que quede un poquito más grande. Siempre a la hora de apretar nos viene bien. ¿Qué es lo siguiente que veo? Hasta aquí esto ya no se ve. Por tanto, esto lo voy a separar con la V. Lo voy a seleccionar, X, vértices. Bien. Seleccionaré esta parte de aquí, GG, y me la llevaré para arriba. Todo esto forma parte de la esfera. La voy a ampliar un poco más. Y de cómo conecta a la base. Ahora vamos a utilizar un modificador. Este modificador es el Skinning Warp. El Skinning Warp nos va a hacer lo mismo que hemos hecho antes, proyectando con el Snap a las caras, pero de forma automática. Entonces voy a seleccionar mi objeto y automáticamente veremos cómo se oculta la esfera. ¿Por qué? Porque lo que está haciendo es ajustar al máximo nuestra geometría al otro objeto. Es como un... A ver, no voy a decir una retopología automática, pero sí, es eso, es la proyección del objeto. Le vamos a dar a Apply y ahora puedo desactivar esto. Tendré que revisar que no se me haya fastidiado, modificar la geometría. Aquí ya depende mucho de si lo hemos ajustado bien, si no, no. Vale, entonces tenemos nuestra esfera y nuestra base, las cuales las puedo coger G en X, por ejemplo, y ahora me puedo activar el asset. Y aquí ya podemos ver que nuestro objeto es igual, tanto el que hemos hecho en low poly como el anterior. Sí, aquí está la hendidura y aquí tiene tal,
Todo ese detalle se va a proyectar y sobre la proyección podemos añadirle geometría si queremos o hacerle la retopología pues, más concreta y acabar de añadirle estos detalles. Esto ya depende de lo que queramos. ¿Cómo se os añadiría? Pues bueno, ya que estoy, una forma de añadírselos sería con una intrusión, por ejemplo. Esto lo haría así. Otra intrusión y me dejaría este margen de por aquí. Lo seleccionaría y con una extrusión lo sacaría hacia afuera. Tendría ese detalle. Este detalle lateral es algo diferente. Entonces lo que voy a hacer será prácticamente lo mismo. Una intrusión, seguramente tendría que haber hecho la primera intrusión y esta a la vez. Y luego una extrusión hacia afuera. Y para que quede más natural, ¿vale? Para que quede más suavizado, seleccionaría estos edges de aquí fuera, ¿vale? Y con control B le haría un bevel de 1 o 2, ya aquí dependería del detalle que quiera, para que quede más suavizado. A todo esto, añadirle siempre un Shade Smooth, para que se vea igual que nuestro objeto original, y comprobar que las normales estén bien, porque yo creo que aquí hay algo que las normales sean fastidiosas. Pero bueno, ¿vale? Ya tendría mi objeto. Me acabo de dar cuenta que me había olvidado de la cara de aquí abajo. Pues bueno, con la F lo tapo. Bien, ahora tengo mi objeto original. Voy a deshacerle esto porque ahora mismo tampoco me interesa. Era simplemente para que se viera cómo se puede hacer. Z, suficiente, no. Oh, me he quedado sin Z. Bueno, no pasa nada, porque esto de aquí, todo aquí es un loop, X, edge loop. Y si cojo esta cara de aquí, le digo X, edge loop, pues, ala, limpio. Control S, hay que guardar siempre, es muy recomendable guardar. Entonces, vengo yo por aquí, lo. ¿Vale? Mi objeto está separado. No me afecta ahora mismo en prácticamente nada. Pues si lo pongo en 0, lo que decía antes, ¿no? Ambos objetos, le pongo al 0 y los tengo situados como me interesa. Creo que se os olvida algo. Suscribiros. Nos vemos en el próximo vídeo.